Les damos la bienvenida al ciclo Diálogos Interdisciplinarios para pensar la comunicación en clave de accesibilidad. Hemos titulado este segundo seminario Personas usuarias y participación en los diseños accesibles. Mi nombre es Lilian González y voy a estar moderando este seminario. Soy docente del NICA, trabajo en el Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio de la Universidad. Y bueno, este seminario es una actividad dirigida a estudiantes de grado, pero también una actividad abierta a la comunidad en general. Vamos a desarrollar seminario en formato mixto. Contamos con participación aquí en el Salón 212. Les agradecemos por acompañarnos de manera presencial. Y también a las 38 personas que en este momento están conectadas de manera virtual. Agradecerles la participación. Contarles algunos acuerdos de convivencia, algunos comentarios iniciales de nuestro seminario. Esta actividad cuenta con interpretación a lengua de señas uruguaya en simultáneo. Le agradecemos a Claudia y a Pamela, que son las intérpretes que nos están acompañando en el seminario del día de hoy. También tiene subtitulado mediante transcripción automática, una de las posibilidades que nos da esta plataforma, por lo que les pedimos mantener a quienes están conectados de manera virtual sus micrófonos apagados para facilitar la implementación de esta herramienta. También vamos a ir compartiendo las exposiciones, pero vamos a tener un momento luego de preguntas del público, tanto presente como en formato virtual. Pueden hacer sus preguntas, irnos dejando sus comentarios para las y los expositores vía chat. También pueden en ese momento levantar su mano, tanto en sala como en la plataforma virtual, y les iremos alcanzando el micrófono, dando la palabra a medida que llegue el momento de habilitar esta participación. Bueno, me gustaría empezar luego de esta primera parte introductoria presentando a las personas expositoras que nos acompañan en este seminario, volverles a agradecer también el trabajo previo para llegar a esta instancia del día de hoy. En primer lugar, a Lucía Olivari, a quien tengo a mi derecha, comunicadora, docente de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República. Lucía trabaja desde la perspectiva de comunicación educativa y comunitaria. También tenemos en pantalla y desde Argentina a Carlos García, vicepresidente de la Biblioteca Argentina para Ciegos, integrante del programa Discapacidad y Accesibilidad de la Secretaría de Extensión y Bienestar Estudiantil de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Muchas gracias, Carlos, también por acompañarnos desde Buenos Aires. A mi izquierda tengo a María Pascale, docente e investigadora del Laboratorio de Ergonomía y Experiencia de Usuario de la Escuela Universitaria Centro de Diseño, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, también de la UDELAR. Gracias, María, por acompañarnos de manera presencial. Y en última instancia, tenemos también conectada a Analía Gutiérrez, codirectora de Lengua Franca, una asociación que produce contenidos informativos, educativos y literarios en lectura fácil y forma parte de la red de lectura fácil. Gracias, Analía. Hola, muchas gracias, Lilian. Gracias a ti por acompañarnos. Entonces, bueno, antes de empezar a hacerles estas preguntas iniciales a nuestras expositoras, un breve párrafo de apertura para ubicarnos en este seminario y bueno, también cómo NICA decidimos dar un lugar a este tema tan prioritario en nuestra agenda de actividades anuales. Desde hace bastante tiempo empezamos y somos parte de un corrimiento en el campo de diseño, en el que poco a poco empieza a tomar fuerza la idea de tener a las personas usuarias como parte de los equipos, como parte integrante de los procesos y entendiendo esto como beneficioso para los procesos de construcción de comunicación, de accesibilidad. Entonces empiezan a aparecer distintas formas de nombrar este movimiento, ¿no? Entonces la idea un poco de este seminario es ir recorriendo estas formas, conociéndolas de alguna manera. Vamos a hablar del diseño centrado en los usuarios, del diseño participativo, del diseño social, también del codiseño, los procesos de validación van a aparecer a lo largo de esta jornada, siendo foco, digamos, de esta actividad.
en la que vamos a ir intercambiando sobre también los impactos que tiene esta nueva forma, ¿no?, de concebir el diseño, y sobre todo qué decisiones empezamos a tomar desde los diseños y la producción de esos procesos y esos contenidos hacia procesos de comunicación más accesibles. La participación va a ser uno de los temas centrales, obviamente, de este seminario, y también lo es para el NICA en sus desarrollos. Entonces, en este sentido, les vamos a proponer pensar estas prácticas transformadoras, pensar estos movimientos para promover impactos también en el ejercicio de derechos de distintos colectivos que trabajan con nosotros desde distintos proyectos y experiencias que cada una de ustedes van a compartir. ¿Sí? Así que bueno, terminando esta primera parte introductoria, le voy a pasar el micrófono a Lucía, dejándole la invitación a intentar contestar algunas preguntas iniciales. En primer lugar, Lucía, si nos podés comentar cómo se trabaja para promover la participación en la comunicación y qué aspectos son fundamentales en este proceso. Bueno, un gusto, saludo de nuevo a los que y a las que ya vi, que ya veníamos trabajando, y al resto, un gusto estar acá. Muchas gracias por la invitación y por la escucha. Bueno, una de las cosas ahora cuando decía que se necesita o que no, cómo se trabaja la comunicación participativa, creo que la primera es la paciencia, o por lo menos no tener miedo a la incertidumbre de alguna manera, ¿no? Es decir, bueno, creo que pensar en la comunicación participativa primero es pensar cuál es la idea de la comunicación que tenemos. Como cualquier cosa, creo, en la vida, el punto de partida, ¿no? Es decir, uno va a actuar y va a ser en función de la idea que tiene. Entonces, en ese sentido, me parece que primero pensar qué idea tenemos de comunicación va a ser qué idea vamos a desarrollar entonces en las acciones que hagamos. Ahí entiendo que el primer punto de partida es entender la comunicación, lo veníamos hablando hace un rato, como un proceso de diálogo, en el sentido de decir, bueno, cómo uno encuentra algo en común con el otro, pone algo en común con el otro, ¿no? El diálogo un poco es eso. No se trata de decir lo que el otro tiene que hacer, ni enviar solamente un mensaje, ¿no?, en el formato más clásico, sino poder realmente encontrarse con la idea del otro. Eso tiene varias satisfacciones y varias complicaciones siempre, ¿no?, que los procesos de comunicación participativa lo tienen. Que no son efectivos de alguna manera o no necesariamente son eficientes, sino que son procesos que uno transcurre y que vive y que experimenta. Eso creo que por un lado, es decir, bueno, ¿cómo entendemos a esa otra persona a la cual queremos invitar a formar parte de ese proceso de participación? Ese quizás es el segundo punto de partida, ¿no? Si queremos generar diálogos, bueno, tenemos que saber con quiénes. Y saber con quiénes no significa solamente poder decir allá o acá, sino también saber, bueno, cuáles son como de alguna manera sus trayectorias y cuáles son sus ideas y sus vínculos en relación al tema que uno quiere poner en común, o a eso que uno quiere poner en común. Cuáles son las experiencias que los otros y las otras tienen en relación a eso. Eso creo que es el otro punto clave. Y de la mano de eso, creo que es también la definición más política de lo que entendemos que es la comunicación, ¿no? Si pensamos y los procesos de participación, que es decir, bueno, si los pensamos como procesos de transformación, de incidencia, ¿no? Y no solamente de información o de alguna manera de tránsito, ¿no? Es decir, bueno, no es algo por lo que pasamos, no es algo que un mensaje que nos llega, no es algo que solamente aprendemos, ¿no?, sino que se trata de algo que busca incidir, busca transformar algo. Y eso también es una idea desde donde, para mí, debemos plantearnos como los procesos de comunicación participativa. Lo otro quizá tiene más que ver con
bueno, que de la mano del qué, digamos, de esa definición va también un cómo, ¿no? Es decir, bueno, cómo entonces nos proponemos desarrollar procesos, quizá parece muy obvio, pero a veces no es tanto, el hecho de decir, bueno, cuáles son las herramientas, los dispositivos, los espacios que generamos para que ese otro participe, tiene que ir en diálogo con la idea que tenemos de ese otro y esa otra, y con la idea que tenemos de cuál es su lugar en ese proceso, y con las formas, las experiencias, ¿no? las trayectorias que esos otros tienen, porque si no, no los vamos a estar invitando de alguna manera. Y a veces, yo que sé, en eso un ejemplo que se me ocurre tiene que ver con los adolescentes y las adolescentes, que es como, primero que queremos que participen en todo en general, y entonces como muchas cosas, ¿no? O sea, tenemos como esa idea de que todos tenemos que participar de todo, y en realidad esa parte nos encanta, pero también cuando el mundo empieza a participar se nos complica un poco. Entonces, en los adolescentes y adolescentes pasa que a veces queremos generar espacios de participación, pero lo hacemos de una forma muy adultocéntrica, ¿no? Es decir, bueno, tienen que discutir, el espacio de intercambio es de 10 a 10 y 20, tienen que hablar de esta manera, decir de esta manera, ¿no? Aunque no lo planteemos de ese modo, la forma en que generamos ese espacio, en que pensamos y reflexionamos a partir de lo que el otro y la otra está diciendo, bueno, no lo está invitando, está partiendo de una idea de uno, y no de cómo el otro se expresa, dice, ¿no? Entonces, eso me parece que también es como, que no puede ser como engañoso. Y a veces los talleres, por ejemplo, suelen ser como nos engañamos bastante a veces, ¿no? Es decir, bueno, en esto. Lo otro es que creo que hay algunos movimientos que tienen, la participación, que es el otro punto de partida, tiene que ver con la decisión o con la posibilidad de decisión vinculada con la posibilidad del decir, ¿no? Es decir, bueno, que es el otro punto de partida, porque es decir, bueno, cómo entendemos la comunicación y también cómo entendemos la participación. Entiendo que la participación tiene que ir de la mano de esas dos cosas. No significa que uno llegue siempre a estados ideales también de las cosas, ¿no? Es decir, bueno, no, siempre está la posibilidad de decir, a veces no siempre la del decidir, pero siempre, pero siendo que es un proceso dinámico o que busca ser un proceso dinámico, si no lo ponemos como horizonte, nunca va a estar también, ¿no? Ahí hay como algunos movimientos, y con eso capaz que termino, que tienen que ver con los procesos de participación. Si nosotros buscamos en la teoría, no hay mucha teoría que hable de participación estrictamente, que defina qué significa la participación o qué significa eso de la decisión en esos ámbitos. Y eso no es casualidad, digamos, ¿no? Es decir, en realidad, hace poco tiempo en la vida de la sociedad que nos planteamos que la participación es algo fundamental, ni que hablar que es un derecho o que es algo que podemos además y debemos hacer todos y todas, ¿no? O sea, eso es bastante nuevo. En otros momentos de la historia, esa posibilidad de decir y de decidir estaba mucho más vinculada a lo político, ¿no? Y a la militancia, se le decía, ¿no? Es decir, bueno, decimos y decidimos cuando generamos algunas prácticas que tienen que ver con esto. Eso fue cambiando a lo largo de la historia porque, entre otras cosas, se empezó a pensar que es importante que podamos decir y decidir en otros ámbitos, y que hayamos muchos y muchas que podamos decir y decidir en otros ámbitos, ¿no? Entre otros, en las políticas públicas, en las dimensiones más sociales o de organización social, ¿no? Entonces, bueno, ahí le empezamos a poner nombre a eso y tiene que ver con la participación. Digo que no es menor porque eso también nos permite decir, bueno, ¿en dónde estamos situados? Y decir, no vamos a generar procesos ideales, esos procesos no existen, y eso tampoco nos puede como achicar de alguna manera, ¿no? Es decir, bueno, tenemos que poder generar algunos procesos que avancen en distintos niveles de participación. Ahí hay algunas dinámicas que tienen en general o que se definen como decir, bueno, la participación tiene que involucrar la información, tiene que involucrar la consulta, tiene que involucrar el involucramiento, valga la redundancia, tiene que involucrar la producción y tiene que involucrar el empoderamiento, ¿no? Como esas dimensiones
están un poco mucho más definidas de la organización de la sociedad civil que desde la teoría académica. Y eso tiene que ver porque justamente la participación viene un poco de esa práctica. Todas esas dimensiones por sí mismas son vínculos distintos con otros y con otras, ¿no? O sea, yo para informar tengo que vincularme con otro y con otra, y para buscar generar procesos de empoderamiento también. Son vínculos muy diferentes y son distintas formas de poder decir o de decidir, ¿no? Y distintas formas de comunicación ahí también que se dan. Entonces, sin duda, no es lo mismo, si uno genera un proceso de información, no puede pensar que está dándole un lugar de participación al otro. Pero eso no significa que en un proceso de participación no haya momentos y necesidad de información, ¿no? Entonces, esas dimensiones a veces nos ayudan un poco a pensar cuáles son las distintas dinámicas de contenidos ¿no? y prácticas que debemos, o que está bueno desarrollar en un proceso de comunicación participativa. Por ahí. Muchas gracias, Lucía. Ahora vamos a invitar a Carlos, desde Buenos Aires, a que nos pueda comentar sobre una pregunta que preparamos juntos, que es: ¿qué diferencia hay entre los saberes de la experiencia individual de una persona usuaria de herramientas de accesibilidad con los saberes que tiene una organización de la sociedad civil? Vos ocupás ambos roles, quizás desde esa doble camiseta nos podés contar cuáles son esas diferencias y esos desafíos desde cada uno de esos ámbitos. Gracias, muchas gracias por la invitación, espero que se escuche y se vea bien ahí. Perfecto, Carlos. Algo que quiero retomar de lo que decía la compañera es la cuestión de la incertidumbre. Uno no sabe cómo va a salir un proceso de accesibilidad, por ejemplo, pero bueno, en algún momento hay que comenzar por algo, ¿no? Muchas veces en algunos espacios, cuando uno asesora o cuando alguna organización asesora en materia de accesibilidad, dicen: no, acá no hay nada accesible. Acá no hay, por ejemplo, braille, no hay lengua de señas, no hay descripción de imágenes, muchos objetos, por ejemplo, en un museo no se pueden tocar. Bueno, pero en las visitas guiadas, por ejemplo, hay alguna persona, algún guía que cuenta una historia sobre un espacio. Sí, eso existe, te dicen. Bueno, ahí ya tenemos una pequeña semilla de accesibilidad por la que podemos empezar. Entonces, el hecho de considerar que estas cuestiones sean complejas no nos tiene que disuadir de actuar, sino al contrario, ver que por algún lado podemos empezar, ¿no? Hoy tenemos en nuestro vocabulario mucho más incorporada la palabra inclusión, que también genera debates, ¿no? Porque muchas veces la inclusión supone que alguien nos va a incluir, es decir, ya alguien que tiene un saber previo, que tiene una experiencia previa, nos invita, nos convoca. Eso se puede dar, pero también, bueno, ¿por qué hay que incluir a alguien si nosotros ya estamos acá, ¿no? Entonces, quizás no tengamos que pensar en términos de inclusión, sino en términos de irrumpir, ¿no? De manifestarnos, de generar modos de transformación. Sea como fuere la palabra que elijamos, lo cierto es que los procesos de accesibilidad tienen que ver con poder acceder a entornos, a servicios, a mensajes, y que no haya barreras para ese acceso, para esa participación. Ahora, creo que más allá de a qué servicio, a qué entorno, a qué mensaje accedamos, pensemos en que nos tenemos que generar preguntas. Por ejemplo, uno va a comprar algo a un almacén, a cualquier ámbito, y dice: bueno, por acá, ¿puede pasar una persona en silla de ruedas? ¿Este producto que voy a comprar, que está en una góndola, tiene una etiqueta en braille? ¿O hay forma de que, por ejemplo, a través de un código QR se pueda leer la información de un producto? Hay publicidades que tienen, digamos, que son totalmente visuales, por ejemplo, y donde el lenguaje puede no ser nada sencillo. Esto que lo digo respecto de un producto o de algo tan cotidiano como ir a comprar algo a algún lugar, lo podemos pensar en cualquier ámbito de la vida, en el arte, en el deporte, en los juegos de la infancia, en el estudio, en el trabajo. Vale decir
la accesibilidad y los procesos de participación tienen que ver con una vida mucho más plena en cualquier aspecto que queramos considerar. Y muchas veces se habla de accesibilidad en relación con determinados recursos y se piensa en división por discapacidad, ¿no? Entonces, podemos hablar de la lengua de señas, de el braille, de contar con materiales táctiles, del lenguaje sencillo o lenguaje claro, bueno, de otras cuestiones, ¿no? Y está muy bien eso, por supuesto, porque son recursos y modalidades de acceder que tenemos que considerar como imprescindibles, y al mismo tiempo podemos pensar otros ejes que no tengan que ver con una división por discapacidad, sino que más bien tienen que ver con otro modo de vincularse con esos recursos. Por ejemplo, ¿en qué tiempos desarrollamos la comunicación o la accesibilidad? ¿Cuáles son los tiempos? Tiempos me refiero a que, por ejemplo, en un museo tenemos una mesa con objetos que podemos tocar. Bueno, quizás la vista abarca de otra manera los objetos. La vista es mucho más sintética y el tacto es analítico. Necesitamos más tiempo para tocar, u otros tiempos. Necesitamos turnarnos para poder pasar por esa mesa y acceder a los objetos, ¿no? Que hasta pueden ser mucho más grandes que nuestras manos y tenemos que poder abarcarlos de alguna manera. Otra cuestión sería el espacio. No solamente circular en el espacio. ¿Cómo lo habitamos, por ejemplo? El espacio de un museo tiene, permite el guardado, por ejemplo, de una mochila con la que podamos ir, o permite un espacio de descanso para alguien que tiene alguna dificultad para circular por el espacio, por ejemplo, o para permanecer parado. Las vitrinas, ¿cómo están colocadas en un museo? ¿Están para que cualquier persona pueda acceder? Una persona, por ejemplo, de talla baja. Otra cuestión sería cómo comunicamos también, cómo transmitimos un mensaje. Y esto tiene que ver con una noción que es la cadena de accesibilidad. Por ejemplo, supongamos que tenemos una obra de teatro que cuenta con muchos recursos de accesibilidad. Tiene lengua de señas, tiene un programa de mano en braille, tiene descripción de escenas, por ejemplo, se incorporan, la descripción de imágenes se incorpora a la obra, pero cuando se comunica a través de las redes sociales, se hace en un flyer que no tiene texto alternativo, donde la imagen no está descrita o el texto aparece en una imagen, por ejemplo, en vez de aparecer como un texto plano, ¿no?, que acompaña el flyer. Y bueno, ahí lo que tenemos es que toda la cadena de accesibilidad quedó trunca porque se comunicó de manera inaccesible esa función de teatro. O todo es accesible, pero cuando quiero llegar al teatro no lo puedo hacer porque las baldosas de la vereda están flojas o porque no hay una rampa de acceso, por ejemplo, para entrar. O puede pasar que quiera compartir la platea con un amigo y como hay escaleras y no hay modo de accesibilidad, me tengo que sentar en un lugar distinto. Entonces, la inaccesibilidad no solamente hace que uno no pueda acceder, sino que no podamos compartir el mismo espacio, ¿no? Entonces, ahí lo que vemos es que cuando un proceso es inaccesible, no solamente se priva a la persona de acceder, sino que toda la sociedad se priva de una voz que puede enriquecer, ¿no?, la participación. Lo que tienen las organizaciones de la sociedad civil como algo interesante para pensar en estos procesos de accesibilidad es que las decisiones son colectivas, entonces hay una mayor posibilidad de abarcar a más usuarios que puedan, por ejemplo, testear los procesos en los que se participa, ¿no? Hay que pensar que la accesibilidad no es solamente validar un producto terminado, sino es poder participar desde la génesis de un proceso. O sea, poder participar en la planificación, en la ejecución y en el monitoreo de ese proceso. Las organizaciones de la sociedad civil muchas veces se agrupan en federaciones, ¿sí? Por ejemplo, hay una federación argentina de instituciones de ciegos y ambliopes que se llama FAICA. Y bueno, esta organización pretende ser referente no solamente a nivel técnico, sino a nivel político. Entonces puede editar, por ejemplo, documentos sobre la importancia del braille, sobre la importancia de la audiodescripción. Y ahí lo que tenemos es que
el saber técnico tiene que ligarse también a la posibilidad de participar políticamente. ¿Qué quiere decir? Que una cosa es colocar un cartel, por ejemplo, en braille y saber cómo colocarlo, y otra cosa es, bueno, quiero reclamar porque haya más braille en distintos ámbitos, ¿no? Y además de eso, lo importante es ver cómo se combinan los recursos. No es que, bueno, todo tiene que estar en braille, o todo tiene que estar eh, por ejemplo, accesible con un lector de pantalla, o todo tiene que estar en audio. No, de pronto puedo combinar los recursos. Puedo tener un programa de braille, en braille, un programa de mano, por ejemplo, en un teatro, si pensamos en una función teatral, puede que el programa esté en braille, pero si quiero tener una información mucho más extensa, quizás lo que deba hacer es colocar un código QR enmarcado en relieve, por ejemplo, en un rectángulo en relieve, para que una persona ciega pueda con el celular tomar ese código QR y, bueno, con la cámara y poder acceder, ¿no? O puede ser que quiera disfrutar de un texto más amplio leído por un actor o una actriz de esa obra, y nada mejor entonces que el material esté en audio. Entonces vemos que los recursos no se tienen que eliminar entre sí, sino que es importante poder complementarlos, ¿no? Y para eso es vital el rol de las organizaciones, porque pueden generar una mayor cercanía por una cuestión de pertenencia con usuarios. Y por otro lado, y con esto termino porque creo que si no me voy a exceder del tiempo, las organizaciones, al tener una misión en la sociedad civil, una función social, que es la participación de las personas, en este caso las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones y oportunidades, permiten generar procesos de interseccionalidad. Por ejemplo, si quiero pensar que bueno, ¿cómo son las veredas de un barrio? Quiero que sean accesibles, quiero que un parque sea accesible. Bueno, la organización social puede tener conexiones con organizaciones barriales, vecinales, y me puedo sumar a los reclamos de los vecinos que quieren espacios verdes. Bueno, yo quiero que ese espacio verde sea accesible. En vez de que haya un playón en una estación de tren, bueno, quiero que eso se convierta en un espacio verde y que sea accesible. Ahí estoy incorporándome a una lucha y estoy aportando elementos de accesibilidad para que ese reclamo llegue a más personas. Entonces, me estoy sumando a la lucha de otros y al mismo tiempo estoy trayendo elementos que en esa lucha no estaban, estoy incorporando elementos. Eso lo puede hacer una organización de la sociedad civil porque tiene una experiencia de lo social, de lo colectivo. Y también hay que pensar que cuando un testeo es solo individual, muchas veces se decanta por las preferencias subjetivas. Entonces puede haber una persona que diga, no, el braille no, o sí, el braille sí en todo, en todo. Y quizás no tiene una perspectiva de que los recursos deben combinarse y disponerse según el contexto. El contexto es los recursos que tenemos, el presupuesto que hay, la interacción con otros actores de la sociedad civil también en los procesos, ¿no? Una organización de la sociedad civil puede estar mucho más atenta a esa heterogeneidad. Heterogeneidad de los destinatarios del proceso de accesibilidad y heterogeneidad en la misma producción de accesibilidad. Porque tenemos que pensar que la accesibilidad no es una característica de un objeto, sino que es algo que se produce progresivamente. Por acá termino Carlos, entonces. muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ti. Hacemos un cambio de intérprete. Perfecto. Creo que cada uno de los expositores y expositoras va colocando puntos claves que iremos retomando a lo largo del seminario. Ahora voy a invitar a María a poder contestar la pregunta de qué significa el diseño centrado en las personas usuarias y cómo incide en la forma de pensar el diseño. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes para todas y todos. Bueno, por suerte puedo tomar como insumo varias de las cosas que dijeron las compañeras y los compañeros anteriores. El diseño centrado, bueno, hay que hacer una salvedad. Una cosa es diseño centrado en el usuario, así, en masculino, pero que el diseño centrado en las personas tiene otras características. Y en definitiva, forma parte de lo que son las metodologías centradas en el usuario,
y que surgieron allá por los años 70 con las tecnologías de la información. Bueno, todo lo que tenía que ver con comunicación, computación, todos estos programas para bueno, empezó todo el auge del uso de las computadoras y se necesitaba tener un feedback de las personas que usaban este tipo de aplicaciones, programas. Entonces, ahí fue que se empezaron a hacer conocidas estas metodologías y hoy en día tienen su contraparte en lo que es el diseño tangible, de productos tangibles, no solamente lo que son ya sea páginas web o aplicaciones, ¿no? Es un proceso de diseño que se puede aplicar a cualquier solución de diseño, ya sea de un producto o un servicio tangible o intangible. Entonces, como decía, dentro de estas metodologías centradas en el usuario, como se las llama así ampliamente, tenemos lo que es la precursora, que es el diseño centrado en el usuario. Fue evolucionando, hoy en día tiene más el nombre de diseño centrado en las personas, por unos cambios. También tenemos lo que es el diseño participativo, el diseño colaborativo, los procesos de codiseño. Diseño emocional también puede entrar dentro de este gran paraguas de estas metodologías. Y lo que tienen en común, más allá de algunas diferencias, pero ¿por qué son centradas en el usuario? Constan todas de 4 hitos fundamentales. Una vez que tenemos un problema planteado, en realidad lo que se hace es estudiar el contexto de uso, especificar cómo es este contexto donde ocurre o donde se va a utilizar esta solución, a veces sin forma, ¿no? Al principio no se tiene, se sabe cuál es el problema, pero todavía no se sabe bien cuál es esta solución, ¿no? Entonces, debemos estudiar cómo es el contexto, qué características tiene el contexto, no solamente a nivel físico, sino también a nivel sociocultural, ambiental, cómo son las personas que por ahí transitan, cómo son esta población usuaria, como decía la compañera, no es de tal a tal edad. ¿Qué características físicas, emocionales, cognitivas tienen? ¿Cómo es que utilizan los productos que ahí utilizan? ¿Cómo son esas interacciones que se dan? ¿Cuáles son las actividades que hacen en esos contextos? Entonces, primero requiere un profundo conocimiento de todo ese lugar donde es que se dan las interacciones mediante métodos etnográficos de estudios de usuarios. Hay algunos métodos ergonómicos de, por ejemplo, secuencias de uso, ver cómo son las posturas y los movimientos, etcétera, etcétera. Pero recién a partir de ahí, de tener todo ese bagaje de conocimientos, es que se pueden recién empezar a especificar los requisitos de uso que tiene que tener esta solución de diseño que vamos a proponer, aún todavía sin saber qué es lo que se va a proponer. Sabemos qué es lo que tiene que cumplir. ¿Por qué? Porque estos requisitos tienen que ir de la mano con lo relevado previamente. Estas condiciones del contexto, ya sea a nivel ambiental, a nivel sociocultural, se tiene que condecir también con estas necesidades que tiene la población usuaria. ¿Quiénes son? ¿No? ¿Quién es esta población usuaria? Con todo esto, que no es poco, es que se empiezan a delinear se empieza a delinear lo que podría ser la solución de diseño. Y el último hito final es la validación de lo que están hablando. Y en definitiva, ¿por qué es esta validación? Ya no se estila más bueno, acá hay un diseño, acá te traigo lo que hicimos y acá está listo para usar. Es la población usuaria la que va a decidir si le sirve, si se adapta a sus gustos, a sus necesidades, a sus características físicas, si se adapta al contexto desde todo punto de vista, si le sirve, si convierte sus actividades en más eficientes, si es cómodo, etcétera, etcétera. Y todas estas metodologías, que todas constan de estos 4 hitos, hay algunas que utilizan unas herramientas, otras metodologías utilizan otras herramientas, pero básicamente, ¿por qué se llaman metodologías centradas en el usuario? Porque todo se hace codo a codo entre el equipo de diseño y la población usuaria. Desde el estudio del contexto, como dije, es la inmersión en el contexto, el relevamiento, el conversar, hacer una inmersión en el contexto también implica estar muchas veces conviviendo
con esta población usuaria, observando, escuchando, mirando. En algunas metodologías, la solución de diseño se realiza en conjunto, en otras no, pero la validación de la solución propuesta sí o sí se tiene que hacer, quizás en un laboratorio primero, pero en última instancia se tiene que hacer en el lugar donde va a ser utilizada y por la población usuaria. Y esto lo convierte en un proceso cíclico, porque no quiere decir que de primeras uno ya le emboque con todos estos requisitos que uno plantea en primera instancia. Entonces, esto lo convierte en un proceso iterativo y cíclico, porque hay veces que se mejora, vuelve a testearse, se hacen algunas mejoras, vuelve a testearse. Y bueno, creo que por ahí estamos. Gracias a vos, María. Clarísima. Bueno, ahora vamos a invitar a Analía a poder tomar la palabra. Analía, vos trabajás con lectura fácil, una de las herramientas de accesibilidad que también trabajamos desde el NICA. Y bueno, y el proceso de trabajo con esta herramienta incluye esta validación de la que María hacía mención recién. ¿Vos podés explicar brevemente qué es la lectura fácil para ponernos a todas y todos en la misma página? ¿Y cómo es su experiencia de trabajo desde Lengua Franca en el proceso de validación de estos contenidos de comunicación accesible desde esta herramienta? Sí, cómo no. Bueno, hola a todo el grupo. La lectura fácil es un método de escritura que sigue pautas y recomendaciones que están fijadas de manera internacional. Y una de las cosas interesantes es que son pautas y recomendaciones que no surgen de la academia, no es la Real Academia Española. Son pautas y recomendaciones que tienen que ver con la lengua, pero que se han ido construyendo a partir del uso de las personas que comenzaron a hacer lectura fácil en interacción con las personas que iban usándola. Entonces, cuando se llega a consensuar un grupo de pautas y recomendaciones, hacía ya muchos años, unos 20 años, que la lectura fácil existía y que estaba siendo usada. No sé cuáles serían las pautas que serían en ese momento, tal vez algo intuitivo, pero que fue precisamente ajustándose con las personas usuarias. Estas pautas y recomendaciones tienen que ver con la lengua, tienen que ver con las palabras, con la extensión de las oraciones, con el ordenamiento de las oraciones, tiene que ver con el contenido, con la cantidad de información, con el modo de organizar la información, con cuánta información se puede, de qué información se puede prescindir y qué información es necesario agregar, teniendo en cuenta que a veces creemos que hay conocimientos compartidos que no son tales. Estamos hablando de cosas que la persona que está leyendo no conoce, entonces hay que reponer información. Y tiene que ver con la forma. Los tres elementos al mismo nivel, lengua, contenido y forma. Cuando hablamos de formas, son formas despejadas, con interlineados cómodos, con marginación a la izquierda. Lo que es interesante o destacable de la lectura fácil es que todo esto conforma la lectura fácil. Si alguna de estas cosas no está, no es lectura fácil, es otra cosa. Es un buen intento, buen intencionado, pero no es lectura fácil. Todo esto se tiene que dar para que lo sea. Y así como se tiene que dar todo esto para que un texto esté producido en lectura fácil, también las etapas de producción se tienen que cerrar. Y acá el cerrar lo voy a poner entre comillas o dejar como para comentar un poquito más, cerrar con el proceso de validación. Digo entre comillas porque es un proceso que se cierra, pero en realidad abre todo un proceso en sí mismo, ¿no? Me interesa, antes de hablarle de validación, hablar un poco, porque retomando un poquito lo que iba escuchando por ahí, es que en las otras presentaciones de las compañeras y el compañero Carlos, que la lectura fácil no es lenguaje claro. La lectura fácil está pensada originariamente para personas con limitaciones en la comprensión lectora. Y no es solamente para personas con discapacidad. Cuando hablamos de personas con limitaciones en la comprensión lectora, podemos pensar algunas personas
que no han tenido unas oportunidades educativas de educación formal demasiado grandes, o personas que están viviendo en un lugar donde no hablan la lengua del lugar, ¿no? Y están aprendiéndola. Entonces acceden a los textos, por ejemplo, de la administración pública, que son ineludibles porque están en la lengua del lugar, pero no los comprenden totalmente. Entonces, cuando hablamos de lectura fácil, estamos hablando de un método, que es o una alternativa para quien no puede leer otro tipo de texto, o es un puente hacia otras lecturas. Otra cosa interesante para decir con respecto a la lectura fácil es cuál es el posicionamiento político que tenemos en relación con la lectura fácil. ¿Es un texto que hacemos en un PDF al cual se accede en un QR o en un link que está al pie de una página oficial donde hay que bucear por un montón de lugares para llegar a eso? ¿O es la decisión de que un documento sea lo suficientemente difundido como para decir todas las personas pueden leer este documento? Porque en realidad todos podemos leer lectura fácil. La idea es que no es exclusivo para determinados públicos. Cualquier persona puede leer lectura fácil. Entonces hay decisiones políticas, que nosotros solemos contar con mucho gusto y hemos tenido ya en estos espacios de NICA la oportunidad de contarlo. Contamos con mucho gusto la decisión del Ministerio de Salud de nuestro país, que ha decidido que el consentimiento informado para ligadura tubaria esté en lectura fácil. Entonces, cualquier persona que quiera hacerse una intervención de esterilización permanente como la ligadura tubaria o la vasectomía, si accede al consentimiento informado oficial, accede a la versión lectura fácil. No hay dos versiones, es una única versión. Esto viene a cuento también porque se suele decir que la lectura fácil la caracteriza el hecho de que haya dos versiones. Una medio difícil, ¿no? La que todos leemos, la compleja, la de la administración pública que muchos no entendemos, la académica, la que se escribe en los museos para quien conoce el modo de hablar, ¿no? Que parece escrita para pares, escritas para el grupete de amigos, ¿no? Decía, perdón, me perdí un poquito lo que les estaba diciendo. Que hay una forma que es esa, que es la difícil, y otra forma que es la fácil. Bueno, eso es puramente una decisión política. Puede no existir esa distinción. Puede haber una única forma de comunicar que sea fácil y accesible para todas las personas. No queremos decir con esto que todos los documentos de todo el mundo deberían estar en lectura fácil. Tal vez aquellos documentos que sea indispensable que la mayor cantidad de personas puedan leerlos. Les decía entonces que el proceso de producción en lectura fácil se cierra con toda una etapa que es la de participación de las personas validadoras. Cada grupo tiene un modo diferente de trabajar. Nosotros, en general, proponemos una versión en lectura fácil y esa versión es sometida a discusión, corrección, propuestas de las personas validadoras. En general la leen, se toman un tiempo para hacer una reflexión individual y luego hacemos un trabajo grupal donde discutimos sobre cuánto se comprende, cuánto no se comprende. Ponemos en duda algunos fragmentos, algunas palabras, algunas oraciones que por ahí previamente ya teníamos dudas. De hecho, muchas veces cuando estamos adaptando un texto, dejamos para el momento de la validación, tipo, bueno, esto se resuelve en ese momento, vemos con los validadores, validadoras, qué es lo que opinan sobre esto. Y en general, lo que se recoge de estos procesos, además de esta mirada que dice es comprensible, no comprensible, es cuál es la alternativa. Y bueno, ejemplo que también repetimos bastante. Una vez estábamos haciendo un documento y decía que en el sistema federal de gobierno hay un gobierno común y un gobierno en cada provincia. Entonces una chica decía, no entiendo lo que es gobierno común. Claro, porque la palabra común, además de común a todos, tiene la versión de ordinario, ¿no? De común, como sinónimo de ordinario. Entonces ella entendía ese sentido y no podía entender lo que era un gobierno ordinario y otros gobiernos. Entonces, esto generó una discusión que propuso que cambiáramos, tiene un único gobierno para todas las provincias y además cada provincia tiene el propio. Algo parecido resultó.
Es un ejemplo de cómo en el proceso de validación las personas que validan van haciendo propuestas que hacen que quede terminado el documento. Y me causaba gracia esto de lo iterativo, ¿no? De volver una y otra vez, y de la paciencia que decían, porque pensaba en la persona que diseña, en este caso en el nuestro varón, la paciencia que tiene cada vez que le mandamos una corrección, y otra corrección, y va otra corrección, ¿por qué surgió esta cosa? En esta discusión volvió a surgir, y así es como se va construyendo el documento. Otra de las instancias en que me parece que no es exactamente la de la validación del texto, pero sí la validación de qué contenido estamos eligiendo, es el que participan las personas. Pero en este caso no son grupos restringidos. En realidad vamos eligiendo los textos que son más demandados por las personas en general. De hecho, en este momento, aún contra mi voluntad, porque no es lo que me gusta, pero se ha decidido que los próximos cuentos que haremos son los de terror, porque estamos escuchando en las bibliotecas o bibliotecarios que nos dicen, vienen a pedirnos los jóvenes este tipo de cuentos. Bueno, es lo que se está demandando. Hay cierta tendencia a ese tipo de lectura. Pero no decimos, las personas con discapacidad, las personas migrantes quieren esto, quieren lo otro. No, las personas están queriendo esto y eso es lo que se elige. Sí hemos tenido por parte de personas con discapacidad, y lo recordamos de nuestra primera validación como un sello a fuego, cuando preguntamos, bueno, después de terminar la tarea, ¿no? Una tarea en aquel momento muy intuitiva, era nuestra primera validación, preguntamos, bueno, y ahora, después de estos cuentos que trabajamos juntos, que estuvimos revisando, ¿qué les gustaría? Y alguien levantó la mano y dijo, cuentos para adultos. Porque, bueno, las personas con discapacidad adultas, jóvenes adultas, están condenadas o estaban hasta la lectura fácil condenadas a cuentos para niños, pero no por la temática, cuentos para niños por la facilidad de leer cuentos para niños. Entonces, bueno, existe, no sé, tal vez una sospecha, porque no hemos hecho investigaciones que lo corroboren, pero la sospecha de que la literatura entonces no acompañaba el crecimiento de las personas. Quedaban en un tipo de cuentos de princesas y de ogros, porque no existían otros cuentos que desde el punto de vista de la facilidad, palabra que algunos odian, sobre todo quienes están en educación, rechazan bastante el término fácil, ¿no? Parece como contrario a la educación, pero desde el punto de vista de la facilidad no existían textos que los acompañaran en su crecimiento. Sí, Lilian, te veo que tomas el micrófono. Cuando puedas ir redondeando, estamos por ahí, otro de los espacios donde las personas que validan también después participan son los clubes de lectura, ¿no? Son espacios donde uno tiene una experiencia directa sobre la complejidad de los textos, sobre los errores. Uno querría corregirlos cada vez que los vuelve a leer, cada vez que los lee se da cuenta que hubo algo que en cierto sentido, alguna palabra demasiado extensa, algo que de algún modo complejiza, pero también uno se da cuenta que cualquier lectura que hacemos, hay palabras que no entendemos y seguimos adelante. No es un problema. No es que tiene que estar masticado como precisamente para un niño. No, son personas adultas que saben, o jóvenes, que saben arreglárselas para seguir adelante con los textos. Así que bueno, en todos estos espacios es donde vamos viendo la recepción, la participación de un modo u otro de las personas destinatarias. Muchas gracias, Analía. Era un desafío esta pregunta, que también apelaba a la síntesis para presentar esta herramienta muy clara. Y bueno, y contigo terminamos esta primera ronda de preguntas individuales. Aparecen la paciencia como claves comunes, ¿no? Entre los individual, pero también esas experiencias colectivas y organizadas. Y bueno, y estas decisiones políticas y también posicionamientos éticos, ¿no? En torno a estos temas que tomamos de distintos lugares de inserción, y cómo también las universidades públicas tienen una obligación en este sentido. Así que bueno, pasando a la segunda parte de ronda de preguntas compartidas, invitar tanto a Lucía como a María, aquí presentes, a poder
contarnos y profundizar, porque algo de esto ya apareció en sus primeras respuestas, qué desafíos y oportunidades aparecen o encuentran desde sus prácticas al articular estos saberes diversos, tanto desde el campo del diseño como el campo de la comunicación. No sé quién quiere empezar. Lucía empieza. Bueno, me quedé pensando en la paciencia. Y pensaba que también está, que la paciencia tiene que estar ligada a la convicción, ¿no? No es solamente un movimiento porque uno es bueno o buena, sino porque tiene eso, como me parece que convencido y convencida de que algunos procesos son importantes y relevantes, incluso hasta donde vayan esos procesos, ¿no? Y esas prácticas. Entonces, pero sí creo que tiene que ver con uno de los aspectos que veía, decía, bueno, como de oportunidades ahí o de, no sé. Uno tenía que ver con esto de la incertidumbre que mencioné también al principio y que Carlos hacía referencia también a la irrupción, que eso también me parecía como una idea interesante. En el sentido de decir que cualquier proceso social implica la incertidumbre y a veces desde la comunicación en realidad estamos menos acostumbrados a verla, ¿no? Es decir, que parece que no fuera como... De hecho, hay como muchos nombres en relación a la comunicación asertiva, efectiva y demás. Y que bueno, que a mí por lo menos me parece que eso nos implica decir, bueno, a armarnos algunas o pensar la comunicación como una serie de recetas o de pasos o de lugares a llegar. Eso no significa que uno no planifique y piense exactamente cómo es ese proceso. Es más, creo que los procesos es importante planificarlos detalladamente, porque eso es lo que justamente nos permite, es la flexibilidad necesaria para no generar algo que sirve, cualquier cosa sirve, ¿no? Pero también hay que poder bancarse la incertidumbre de que, bueno, que los procesos tenemos un objetivo, un punto a llegar, una idea de qué es lo que queremos trabajar, y en el camino pueden suceder un montón de cosas que son parte de ese proceso. Si no estamos pensando algo como decir, bueno, como de vuelta quizá como más instrumental, ¿no? Es decir, bueno, si no pensamos que en realidad parte de la participación es transitar ese proceso y que eso va a implicar que hay momentos en que las cosas o no salen o no sabemos si salen, ¿no? Y que eso también no nos puede como achicar eso, ¿no? Que les decía hoy, no es achicar la palabra, pero no me sale una más académica. Lo otro que, minimizar o estancar o, ¿no? Es decir, bueno, paralizar de alguna manera. Creo que es eso, es decir, bueno, no nos puede paralizar, entonces no, si no llegamos a esto, entonces no lo hacemos o no. Bueno, no, hay como algunos marcos desde los cuales agarrarnos para decir, sí, hay procesos que valen la pena de todas maneras, aunque no lleguemos a ese estado ideal. Después creo que el otro tiene que ver con esto de los marcos políticos o teóricos de nuestros saberes, ¿no? En esto que decíamos, decir, bueno, cómo construimos con otros a partir de distintos saberes, que ahí es saberes, ¿no? De diversa índole, de la experiencia también, de la academia, de la trayectoria, yo qué sé. Pero sí que todos, cualquiera de esos saberes tiene un marco político y teórico. Siempre hay una idea que tenemos de las cosas y esa idea tiene un lugar o también otra idea de sociedad y del lugar del otro. Entonces me parece que ahí, porque quizá muchas veces particular, pero sí en otros, nos proponemos, por ejemplo, o tenemos herramientas comunes. Es decir, bueno, no todos fuimos a un taller o hacemos un taller y demás, pero no necesariamente después los vamos a hacer desde el mismo lugar. No necesariamente después podemos desarrollar una herramienta de similar, pero vamos a tener una idea distinta de ese otro y de esa otra. Que eso no nos tiene por qué culpar, pero sí tenemos que, me parece como importante tenerlo en cuenta. Y lo otro es esto de la construcción colectiva de conocimiento. Creo que es importante para trabajar o para construir un proceso que incluya los distintos saberes, el saber que ese conocimiento es colectivo.
que esa construcción de conocimiento es colectiva. Incluso, aunque no querramos, en el sentido de decir, bueno, si vamos a trabajar con esos distintos saberes, hay algo que nos va a cambiar a todos y a todas, ¿no? Lo que no significa anular las relaciones de poder o los distintos lugares, ¿no? Es decir, bueno, si vamos a trabajar también en grupalidades o en procesos que incluyan esos distintos saberes, no es somos todos iguales, porque no somos todos iguales, porque no tenemos el mismo lugar en la sociedad, porque no tenemos las mismas posibilidades socioeconómicas, políticas, ¿no? Las mismas trayectorias, las mismas experiencias. Entonces, eso también nos permitiría, nos anularía la diferencia, ¿no? Es como decir, bueno, cómo trabajar eso colectivo desde el lugar que cada uno tiene para aportar ahí, que no es ni menor, ¿no? Que no se lleva a los lugares de decir, bueno, a veces bajo la información, por ejemplo, se dice, no, vamos a bajar la información para que todos la podamos entender. No, la información no está arriba, para pensar, y no es necesario, ¿no? Decir, bueno, bajar desde algún lugar. Menos cuando nos estamos proponiendo justamente procesos en donde muchos y muchas tenemos que aprender, porque justamente desconocemos experiencias y por lo tanto vamos a generar como algo bastante injusto al menos, ¿no? Por ahí. Muchas gracias, Lucía. Te paso, María, la palabra. Bueno, muchas gracias. Bueno, a ver, con respecto a los desafíos y oportunidades que todos estos conocimientos pueden brindarle a lo que es la disciplina del diseño, a mí se me ocurría hablar de 2 puntos. Por un lado, en la concepción del diseño, ustedes saben de que hay muchísimas corrientes de qué es lo que se considera diseño, ¿no? Y esto ha traído aparejado muchísimas discusiones. Nosotros el lineamiento que manejamos en la Escuela de Diseño es la de proponer un estudio del hábitat para brindar soluciones de índole social, o sea, brindar soluciones reales a la sociedad. Entonces, desde ese punto de vista, es un gran desafío, ya que si bien hay otras disciplinas que pueden diseñar, pero en sí el campo del diseño, al proponer soluciones de diseño, de alguna forma están diseñando lo que son los lugares que la gente habita, diseñando las actividades que las personas hacen, diseñando, ni que hablar, las posturas y los movimientos que adoptan las personas. Entonces eso le otorga una gran responsabilidad a nivel ético, porque de alguna forma están marcando tendencia. Eso primero. Por otro lado, estas soluciones de diseño, y como bien se está recogiendo en todas las conversaciones previas de los demás compañeros y compañeras, son transdisciplinarias. No solamente en este campo, sino que cada vez más se ven que cuando se necesita crear un grupo para dar solución a tal o cual problema, siempre vienen expertos de distintos campos disciplinarios. Bueno, en lo que tiene que ver con el diseño también. El diseñador en sí es un gran articulador de lo que podrían llegar a ser otras disciplinas. Por ejemplo, en sí el campo del diseño no tiene no se aboca a lo que tiene una fuerte carga en lo que es la sociología, pero también puede participar en diseños que pueden llegar a tener que ver con ingeniería, con comunicación, con agronomía. Entonces, muchas veces estas soluciones de diseño están compuestas por otras disciplinas. Lo que hace interesante a la mirada de diseño es el no perder de vista siempre a la población usuaria, para lograr que la solución propuesta se adapte siempre a lo que es el sistema usuario, producto, actividad, contexto. Entonces, ese es el gran desafío que tiene el diseño hoy en día y la gran oportunidad para crear soluciones más integrales y más adaptadas a lo que son las necesidades cognitivas, físicas y emocionales de la población usuaria. A raíz de esto quería mencionar que hace poco estamos conformando justamente con la FIC y la FING y la Escuela de Diseño un grupo I+D en el cual, bueno, tenemos aporte desde lo que es las ciencias cognitivas aplicadas, el diseño interactivo digital,
lo que es TICs y accesibilidad, y la Escuela de Diseño. De alguna manera, la Escuela de Diseño es un poco la que está articulando todos los conocimientos que aportan, ya sea desde comunicación, desde ingeniería. Entonces, bueno, justamente para resumir, quería hablar de la responsabilidad a nivel ético y del rol de articulación en los equipos transdisciplinarios. Muchas gracias. Gracias a vos, María. Hacemos un nuevo cambio de intérpretes. Gracias a las compañeras. Y antes de darle la palabra a Analía y a Carlos, quizás contar un poquito, porque María traía recién algunas siglas. Hablabas de la FING, que es la Facultad de Ingeniería, la FIC, la Facultad de Información y Comunicación, la Escuela Universitaria de Diseño, para nada. Y hablaste de un grupo que están iniciando, que mencionaste que era un I+D, que es un llamado específico que tiene la Universidad de la República, la conformación de grupos de investigación más desarrollo, ¿no? Núcleos que investiguen en temas, pero a su vez que desarrollen respuestas, que desarrollen para nada. No. Está bueno porque tenemos un público muy diverso en sala y está bueno, ¿no?, ponernos a todos y todos a la misma página. Así que bueno, saludar también y celebrar ese nuevo grupo, que seguro nos va a traer varias pistas de soluciones y nuevos desafíos, ¿no? Pensando en estas claves de los desafíos y las oportunidades. Ahora sí, les voy a pasar la palabra a Analía y a Carlos desde el plano más virtual, para que puedan compartir sus respuestas a esta pregunta que también pensamos juntas, sobre cómo evalúan desde cada una de sus instituciones y sus roles el impacto de la participación en el resultado de la accesibilidad, ¿no? ¿Qué impactos tienen estos procesos participativos sobre los que venimos conversando en el resultado último de la accesibilidad? No guionamos quién quiere empezar, así que Analía, que tenés tu... Bueno, dale, si quieren, sí, comienzo yo. Para nosotros, en primer lugar, como les decía antes, la instancia de validación por personas usuarias no es una decisión, es parte de la lectura fácil, es constitutivo de la lectura fácil. Entonces, podemos evaluar el impacto, pero igualmente no es diciendo más o menos impacto vamos a cambiar algo. Y la lectura fácil no es lectura fácil si no existe la validación por personas usuarias. Eso es lo que garantiza que los textos sean comprensibles. Tenemos muchos cuestionamientos al respecto. ¿Cuál es la muestra exacta como para decir que este documento es comprensible para muchas personas? ¿Con cuántas personas validadoras tendríamos que validarlo precisamente para decir que verdaderamente es un texto comprensible para un número alto de personas? Creo que el impacto más grande está en el uso de los contenidos en lectura fácil. Las respuestas de las personas que los usan, las bibliotecas que se van dando cuenta que hay algo que se pide poder ese tipo de libros. Las personas que los compran para su hogar, ¿no? Los llevan para su hogar, como con el deseo de que así como en una biblioteca hay libros para tales personas de la familia, que son propios para tales personas de la familia, están estos otros libros. Creo que ahí es donde uno ve el impacto, porque ve el impacto en el uso, en la persona destinataria directamente. Y otro de los, no sé si está estrictamente relacionado, pero no quiero dejar de decir esto, porque estaba pensando más en las oportunidades y desafíos recién. Y otra de las cosas interesantes creo que es cómo también el Estado, nuestro Estado, ha ido asumiendo la responsabilidad de que sus comunicaciones tienen que estar en las distintas modalidades de expresión. Entonces, como les decía, el ejemplo de un consentimiento informado, el ejemplo de un programa como el Ministerio de Cultura, tiene un programa que se llama Libros y Casas, que está pensado para
para las personas que tienen viviendas sociales entregadas junto con una pequeña biblioteca con libros. Entonces, bueno, ahora además se suman los libros en lectura fácil. Bueno, todavía en una versión digital, ¿no? Pero bueno, es una iniciativa del Ministerio de Cultura. Iniciativa del Ministerio de Trabajo es adaptar un manual para que las personas que hacen carrera administrativa, en realidad no es iniciativa del Ministerio de Trabajo, es de la Agencia Nacional de Discapacidad, pero relacionada con el Ministerio de Trabajo, para que las personas que hacen carrera administrativa, personas con discapacidad que hacen carreras administrativas, puedan estudiar, dar examen y pasar a planta permanente en el Estado. Entonces me parece que todas estas cosas que van pasando, que son oportunidades, son al mismo tiempo, resuena de algún modo cuál es el efecto de la lectura fácil. Se va transformando en una necesidad. Convengamos que si no existe la oferta, tampoco va a existir la demanda. Las personas no van a saber que tienen la posibilidad de pedir textos en lectura fácil. Entonces, que organismos con posibilidades de decisión política los vayan ofreciendo, los vayan incluyendo en sus comunicaciones, me parece que transforman esto en una gran oportunidad. Y como desafío, me parece que precisamente el desafío que tenemos, y perdón que haya tomado la pregunta que era para las compañeras y la esté ahora incluyendo en esta mi respuesta, pero creo que como desafío tenemos que crear muchos más contenidos. Tenemos que crear una biblioteca lo suficientemente grande, tenemos que crear más documentos en lectura fácil. Me parece que es el gran desafío que tenemos por delante. Gracias, Analía. Carlos. Sí, creo que una de las formas de medir la participación es qué grado de transversalidad se genera con esta participación. Y lo podemos ver, por ejemplo, pensemos en el ámbito universitario, ¿no? Que cada uno de los ámbitos de las universidades, desde las áreas de alumnos, todos los procesos de docencia, investigación, extensión, las áreas de bibliotecas, bueno, que en cualquier área ese sector tome como parte de su función la accesibilidad de lo que sea. Que un arquitecto conozca sobre el diseño accesible, que alguien que se ocupa de edición o de biblioteca conozca la posibilidad que da la lectura fácil, los libros en braille, en audio, en formatos digitales accesibles, los videolibros con LSA, bueno, los formatos y soportes que cargamos, ¿no? Pero que eso no sea patrimonio exclusivo de un área que se ocupa de la accesibilidad, sino que, por supuesto, un área puede existir, un área específica, pero que eso sea parte de la función social que tiene cualquier ámbito. Acá podemos hablar de la universidad, pero lo podemos pensar en una empresa, lo podemos pensar en los ámbitos estatales, las oficinas públicas, y también lo mismo pasa con los ámbitos del Estado, ¿no? Los ministerios muchas veces delegan en algún ámbito donde se produce accesibilidad de manera específica, bueno, dicen, esto se tiene que encargar el área de discapacidad de esto, yo no. Y ahí perdemos esa transversalidad, ¿no? Y también la transversalidad va de la mano con la interseccionalidad también, ¿no? Esto que decíamos, la discapacidad no es algo aislado, sino que también está cruzado por variables de clase, de género, de pertenencias territoriales, modos de crianza, relaciones de poder. Entonces, por ejemplo, algunas compañeras con discapacidad comentaban que cuando iban a asambleas, por ejemplo, de feministas de las que ellas eran parte, bueno, muchas veces cuando había que anotarse para hablar, por ahí circulaba un papel donde se anotaban y había personas ciegas que no sabían que ese papel estaba circulando por ahí, ¿no? Entonces, poder pensar la accesibilidad como una variable que se incorpora a estos procesos de lucha, de reclamo y también de proponer soluciones, bueno, es lo que va a generar una sociedad donde vivir sea mucho más deseable, ¿no? Que haya una vida más plena para todos. Y termino con esto, estas cuestiones de lo transversal y de lo interseccional, lo que van a generar también son
nuevas preguntas. Creo que si podemos medir el impacto de la participación es porque nos hagamos nuevas preguntas. Entonces, que ya no tengamos que preguntarnos, ¿las personas pueden acceder? ¿Cómo hacen? Sino, si conocemos recursos, si conocemos modalidades, bueno, preguntémonos cómo las combinamos, ¿no? ¿Cómo hacemos para participar desde el comienzo de los procesos? ¿Cómo hacemos para pensar que no solamente somos destinatarios de accesibilidad, sino que podemos producirla desde el comienzo y que podemos, no sé, ser artistas con discapacidad que participamos del arte directamente, ¿no? Entonces, esos grados de pregunta van a implicar otros umbrales en cuanto a lo que la sociedad puede pensar, decir y hacer, ¿no? Eso es lo que va generando el derecho al relato, a también formar parte del relato. No solamente la accesibilidad quiere decir, bueno, sí, participar, sino también quiere decir poder contarnos sobre nosotros mismos, poder contarnos sobre nuestra propia identidad, ¿no? Cómo somos, cómo imaginamos que somos. Eso también es el derecho al relato, ¿no? A poder ser, que ese relato se incorpore. Y termino con esto, es una manera de no tener que empezar siempre de vuelta. Uno a veces tiene la sensación cuando se dan estos procesos de que siempre hay que volver a explicar lo mismo. Cuando, por ejemplo, estos procesos que comentaban al día de validación, o que también comentaba yo, ¿no? De las organizaciones de la sociedad civil, no aparecen en ninguna resolución de ministerios, son profesiones que muchas veces no están consideradas como parte de una órbita estatal, por ejemplo, o privada, porque muchas veces no están remunerados o no hay leyes que los contengan. Ahí lo que pasa es que institucionalmente no son reconocidos y lo que no se reconoce cuesta que tenga continuidad. Entonces, lo importante es que estos procesos tengan continuidad. Y para eso es importante que haya reconocimientos también institucionales, ¿no? Quería agregar algo a lo que estaba diciendo Carlos, si es posible. También esto está dentro de estos avances que ha habido en los últimos tiempos, al menos en lo que yo conozco, que es lectura fácil. Hay en la Agencia Nacional de Discapacidad 2 personas que están cumpliendo el rol de validadoras, 2 personas que han sido tomadas para cumplir ese rol y que han podido dar su examen para pasar a planta permanente y están dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad. Eso significa para nosotros un avance enorme, un reconocimiento muy fuerte al rol de la persona que valida como funcionaria también en este caso. Está muy bueno lo que comentas, sí, esos son avances totalmente. Sí. Muchas gracias a ambos por esta respuesta compartida y por los complementos. Con esta pregunta cerramos esta primera ronda de preguntas que habíamos preparado y reiteramos la invitación entonces a, como bien decía Carlos, que estos temas nos habilitan siempre nuevas preguntas y necesitamos construir esas respuestas de manera colectiva, participativa, interdisciplinaria. Es que les vamos a pedir que se animen a levantar sus manos, a pensar nuevas preguntas para las y los expositores a nivel, de sala, aquí presente, me avisan levantando su mano si alguna tiene alguna pregunta. Por ahí Sara ya nos dejó una en el chat de la reunión. ¿Hay alguna pregunta presencial o empezamos con esta de Sara? Empezamos con Sara, mientras se animan por acá, por la sala. La pregunta que Sara trae es para vos, Analía, y tiene que ver con la lectura fácil. Sara te consulta si existen algunos lineamientos para empezar a producir textos en lectura fácil y poder implementarlos desde nuestros contextos de trabajo. Las pautas y recomendaciones están publicadas en la web y están las directrices para textos en lectura fácil, está el método de García Muñoz, hay un manual de una institución colega, Visibilia. De todos modos, yo les diría que hacer lectura fácil exige un proceso de aprendizaje. No es tan simple, ¿no? Es un proceso que lleva el reconocimiento primero de cuáles son el aprendizaje o el reconocimiento de cuáles son las pautas
Y después es un entrenamiento que exige un tiempo. De hecho, nosotras como grupo de trabajo, por un tiempo muy, muy largo, por años, nuestros primeros libros los validamos con las personas con las que nos habíamos formado. Esto significaba, además de esta validación por parte de usuarios, había una validación técnica que decía, esto cumple con las normas de lectura fácil. O sea, no se trata solo de una buena voluntad. El método exige que se cumpla el método para que sea lectura fácil. Como les decía, si no, es algo similar. Que bueno, es una buena intención y no me parece mal, pero digo, para que sea lectura fácil exige un aprendizaje, un entrenamiento. De todos modos, todo lo que hay como pautas está en la web y los pueden consultar. Gracias, Analía. Lina tiene una pregunta, sí. Buenas. No sé si es tanto una pregunta o es más como un comentario que surgió. Nada, también soy parte del NICA. En el marco de las distintas actividades del NICA estamos llevando adelante un club de lectura fácil junto a la Asociación Down de acá de Uruguay. Llevamos ya unos cuantos meses con el club y nos ha sido fuente de muchos aprendizajes, entre ellos el primer encuentro en esto de las dificultades de los procesos participativos. Ya les digo, no es tanto una pregunta, es un comentario, pero que capaz surge ahí como para comentar otras cosas. Uno de los primeros aprendizajes o frenos que tuvimos que hacer fue que llegamos al primer encuentro después de haber leído un cuento, una lectura general compartida en voz alta de un primer cuento. Quienes dinamizábamos el espacio, empezamos a consultar directamente por la comprensión. Justo había una metáfora en el medio del cuento, y empezamos a direccionar las preguntas a ver si se entendía específicamente una metáfora que tenía, aparte, una complejidad bastante importante, ¿no? Lo cual saturó muchísimo ese encuentro, evidentemente, todo el tiempo volviendo a repreguntar sobre lo mismo, generó ahí como una cuestión. Y parte fundamental de la continuidad de este proceso dentro del club fue hacer una pausa ahí después de ese encuentro y revisar nuestras propias prácticas, ¿no? En esto que vos traías, Lu, de entender qué lugar cumple cada uno en ese grupo. Bueno, nosotros como dinamizadores, ¿qué rol cumplimos? ¿Desde dónde vamos a preguntar? ¿Qué participación vamos a buscar? ¿Qué entendemos por comprensión? ¿Qué comprensión estamos buscando? ¿Cómo remitimos más a la experiencia? Todo eso llevó a que hoy por hoy cada proceso de lectura de un cuento corre por otros lugares y tiene un tránsito mucho más distinto, no como fue en aquella primera experiencia. Entonces, claro, yo pensaba en esto de las dificultades que a veces tiene los procesos participativos, o algo importante, la continua revisión, además de la planificación, que tiene que ser flexible, irla revisando también de quienes participamos, bueno, desde dónde, con qué objetivo, qué surgió en cada encuentro, qué puede eso provocar en los siguientes, digamos, ¿no? Y por ahí digo, no sé, capaz que, Buenísimo, perdón que no es una pregunta, pero... No, pero capaz que algo de hay- esto, que veía que, gracias por compartir esa experiencia desde la extensión universitaria, capaz que Lucía, que veía que asentía, y algo que te quiere comentar. No, sí, yo me quedé pensando en varias cosas ahí en relación a la charla de esto que dice Lina. Una es que sí, que hay veces que me quedé pensando primero en cuál es la idea de comprensión y qué es lo que uno entiende, y mucho más cuando estamos hablando de un libro, ¿no? Que te pasan cosas, digamos, no solo entendés algo, y que seguramente entiendas cosas distintas y cuál sería válida y cuál no. Eso como decir, bueno, qué cosas a uno le despierta o a una le despierta un texto, quizás es como ¿no? Una pregunta de decir, bueno, ¿por dónde yo asocio esto? ¿Qué es lo que me generó? Lo otro también es como me hizo acordar un poco las preguntas abiertas de la participación, ¿no? Yo he trabajado en procesos de mejoramiento de barrios, que se llaman, que es el proyecto que se hacen en los asentamientos irregulares para regularizarse. Entonces, se hace un proceso participativo con las personas del barrio para diseñar ese proyecto y el futuro barrio. Y entonces, muchas veces pasaba que era una discusión, digamos, en el equipo, esto de, bueno, vamos a trabajar con los niños, entonces le vamos a preguntar qué quieren para el barrio. Y claro, y entonces los niños te decían piscina.
Y sí, claro. ¿No? Si vos me preguntas ahora, ¿qué quiero yo? Una torta de chocolate de tamaño, no sé. No, decir, ¿qué querés? Bueno, es abierta la pregunta, piscina. Y entonces vos le vas a tener que decir, justo sabés que eso no, así que no participes más. Bueno, ¿no? Es decir, bueno, ¿desde dónde uno pregunta? ¿Y a qué habilita esa pregunta? Porque si no, es como un poco decir, bueno, realmente tenemos la posibilidad de generar una pregunta tan abierta. Si no tenemos la posibilidad de la piscina, y no le preguntemos eso, porque entonces lo vamos a estar colocando en un lugar. Y lo mismo decir, bueno, ¿cuántos elementos le damos a ese otro o a esa otra para también pensar en relación a la propuesta? ¿No? Porque si no decimos, bueno, sí, él va a decir, va a contestar desde la piscina. Ahora, si vos lo que le decís es, bueno, hay algunos vecinos que estuvieron planteando que en la plaza pasa esto y pasa lo otro, ¿no? Es decir, bueno, y que les gustaría poder vivir esto y poder vivir lo otro. A su vez tiene un presupuesto, entonces hay determinadas decisiones que tenemos que tomar. Hay algunos elementos que en este caso de ese ejemplo uno le puede dar para decir, bueno, ese marco desde donde vos podés pensar tu barrio, ¿no? Digo como ejemplo, pero que ahí el tema es tuyo y no del otro la otra, digamos. Gracias, Lucía. Hacemos un último cambio de intérprete. Bien. Y antes de darle la palabra a Colomba, que pidió la palabra acá en el salón, vamos a leer una nueva consulta desde el chat, en este caso para María, Marina Heredia, compañera también de la Universidad de Buenos Aires, que saludamos desde acá. Le pregunta a María si podría ampliar el concepto de coproducción, si te referías a usuario diseñador o a un proceso de coproducción usuario-tecnología. Y también saber si el concepto de diseño universal lo utilizan desde tu ámbito de trabajo y estudio, si te parece que ha quedado poco actualizado, si requiere algún tipo de revisión este concepto o articulación. Muy bien, gracias. Yo no sé si mencioné coproducción o quizás procesos de codiseño. Ahora estoy un poco... Bien, entonces, los procesos de codiseño es similar a lo que sería el diseño colaborativo. En realidad, no me estoy refiriendo a los procesos, algo relacionado a la tecnología, decía. En sí, a lo que me refiero es el trabajar más en conjunto con la población usuaria. En realidad, cuando trabajamos bajo los lineamientos del diseño colaborativo, es la población usuaria muchas veces la que puede proponer esta solución de diseño en conjunto, colaborando, en realidad colaboran tanto el equipo de diseño con la población usuaria, pero son aquellos referentes de la población usuaria los que pueden participar y formular soluciones de diseño colaborando entre todos. Entonces, es a eso a lo que me refiero con los procesos de codiseño. Respecto al diseño universal, en realidad nosotros nos basamos en los 7 principios de diseño universal. Esos principios obviamente que se van actualizando permanentemente porque no apelan a ninguna tecnología en particular y sí a habilidades de las personas en general. Entonces, me parece que pueden ser aplicables a cualquier solución de diseño y nosotros desde el punto de vista de los planes curriculares de la Escuela de Diseño, los tenemos como contenidos en la materia ergonomía, que es la que doy yo, y en algunos proyectos lo que se pide, si bien muchas veces no está bajo los lineamientos de la inclusión o la accesibilidad, que por lo menos esa solución propuesta, que lo contrasten con los principios del diseño universal para saber qué tan inclusiva es esa propuesta de diseño que han generado los estudiantes. Espero haber contestado. Muchas gracias, María. Le pasamos la palabra a Colomba, ¿sí? Desde la sala. Hola, soy Colomba, estudiante de comunicación, y me quedó algo ahí patente que se mencionó, que dice el diseño centrado en el usuario,
las metodologías centradas en el usuario y esta necesidad de un feedback con una población usuario, un estudio del contexto, y que también habías mencionado vos, de no tener miedo a la incertidumbre, cuál es la idea de comunicación que tenemos, y creo que en el transcurso de la carrera nosotros hacemos un montón de investigación, por ejemplo, pero muchas veces ese estudio del contexto como que siento que va hacia un lado de utilizar a la población que se quiere como reivindicar de alguna manera y darle lugar como un objeto de estudio, ¿no? Entonces queda como algo completamente aislado del proceso comunicacional. Y entonces mi pregunta, por ejemplo, en este caso de accesibilidad, es cómo se hace ese estudio de contexto de una manera metodológica y participativa, porque es como vos decís, o sea, yo no puedo llegar y darte las herramientas que creo que necesito porque yo no vivo en carne propia lo que la gente que realmente precisa de esa accesibilidad, por más que nos beneficiamos todos, necesita, ¿no? Pero al mismo tiempo, ¿cómo se construye ese diálogo para generar ese estudio de contexto sin generar que esas personas sean un objeto de estudio, sino que realmente participan en ese proceso? No sé si me expliqué bien. Es una pregunta Sí, para... yo hago puedo Dale, Carlos, comentar genial. algo. Por ejemplo, Sí. una experiencia que tenemos nosotros en Filosofía y Letras es el trabajo con una organización de la sociedad civil que es la Fundación Rumbos, que básicamente se dedica al estudio de las cuestiones vinculadas con la accesibilidad urbana, por ejemplo, ¿no? Entonces, hacen relevamientos de las veredas de la ciudad para ver qué sucede con las baldosas, si hay tapas expuestas, puede haber rampas mal construidas, baches, bueno, todo lo que sabemos que puede haber en las veredas de una ciudad, ¿no? Y entonces ahí, por ejemplo, se genera una articulación con la carrera de geografía, con una materia puntual de la carrera de geografía que se dicta en la facultad, que fueron acompañando a esta fundación y, por ejemplo, propusieron que el relevamiento de las veredas se haga en un trayecto que las personas recorran. Por ejemplo, en este caso, no sé, 6 cuadras desde la facultad hasta una avenida central por donde pasa el subte. Entonces, no es que se toman 6 cuadras al azar, sino que se toma el trayecto que hace alguien, ¿no? Entonces, esto de pensar la ciudad como algo que vamos habitando. Y a partir de ese acompañamiento, bueno, ahora los estudiantes de esa cátedra hacen entre sus trabajos el relevamiento de accesibilidad en distintos ámbitos, ¿no? Esto ya se ha expandido y se han hecho trabajos académicos en torno a qué conocimientos se pueden generar a partir de hacer estos relevamientos, ¿no? Esta asociación está liderada por personas con y sin discapacidad, pero bueno, particularmente hay un sociólogo con discapacidad motriz, por ejemplo. Digo, quiero decir que una cosa es, la investigación supone también cierto distanciamiento en el sentido de que tiene que estar el objeto de estudio, pero el objeto de estudio es lo que se construye como problema. No estamos hablando de tomar a la población solo como objeto de estudio, me refiero a que la investigación tiene esa parte, pero también tiene la parte de pensar en el acompañamiento a procesos sociales y que también ese acompañamiento va a dar lugar a nuevas formas de conocimiento. Y ese conocimiento se va co-construyendo, porque no es que alguien tiene la verdad en ese proceso, no es que lo tiene la organización ni es que lo tiene la cátedra. La cátedra generó saberes nuevos a partir del trabajo con la organización. Y la organización toma como insumo los relevamientos que hace con los estudiantes de la cátedra para reivindicar cuando, por ejemplo, hay códigos urbanísticos en la ciudad que se han transformado de manera regresiva, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí tenés que la producción de conocimiento es tomada para reivindicar derechos, por ejemplo. Y tenés, bueno, o sea, el ida y vuelta que tenés ahí es muy, muy potente, ¿no? O sea, esos procesos que se dan de esta manera virtuosa, obvio que no siempre se dan así, pero hay que pensar en ese sentido, ¿no? Que la producción de conocimiento vaya ligada a intentos de transformación social. Un poco sería esa mi respuesta. Después se puede ampliar, pero pensaba Buenísimo, Carlos. comentar esto, ¿no? Muchísimas gracias. ¿Vos querías comentarle algo también a Colomba? No, que
en esa pregunta hay como un montón de cosas, ¿no? de niveles de respuesta también, decir, bueno, porque está desde donde la universidad se planta y se propone hacer determinadas cosas, está que también es una definición como más política, decir, bueno, cuánto también investigás con el otro y la otra y no solo, ¿no? Que es una perspectiva, pero además también hay como decir, bueno, en realidad hay como algunas intenciones que uno podría nombrar, algunas teorías, y después hay una correspondencia metodológica, ¿no? Es decir, bueno, hay algunas herramientas que vos tenés que tomar en coherencia con ese ideal, ¿no? Entonces decís, bueno, si vos querés buscar como esos diálogos, yo creo que ahí una de las cosas tiene que ver con decir, bueno, con quiénes yo quiero trabajar o queremos trabajar como alguno de los procesos. En eso y en algo que decían también el resto de los compañeros de cuál es la incidencia política en eso, seguramente una de la perspectiva de eso metodológico tenga que ver con quiénes, en el sentido de decir, bueno, hay colectivos, hay grupalidades, ¿no? Y no hay solo individualidades, o podés conformar espacios de grupalidad y de colectivización desde donde trabajar algunas cosas, ¿no? Lo que quieras trabajar en este caso. Creo que ahí, por ejemplo, es un pensarse distinto a que si yo llamo a 4 o 5 personas individualmente que pasen a un proceso, porque esa grupalidad tiene un rol social, tiene un rol político y por lo tanto va a tener, ¿no? Y uno podría darle también otro lugar de decisión ahí y otra herramienta. Lo otro es que creo que es cómo involucrarlo en el proceso, no es solamente como preguntarle, sino también cuánto es parte de la construcción del conocimiento de ese proceso, ¿no? Es decir, bueno, a veces hacemos un par de entrevistas y entonces con esos relatos, bueno, trabajamos algunas cosas y vemos entre nosotros. Quizá hay algunas cosas que uno podría hacer de diálogos entre las propias personas, ¿no? Es decir, bueno, cuánto en tu metodología incorporás que no solo hablen contigo, sino que hablen entre ellos y con nosotros y nosotras, ¿no? Es decir, nosotros y nosotros me pongo como en el lugar de, ¿no? Los técnicos que proponemos algunas cosas o las técnicas que proponemos algunas cosas. Creo que ahí es decir el punto distinto, que no significa estar en el mismo lugar de construcción de conocimiento, pero sí tener un lugar en eso, es decir, y no solamente preguntarle la experiencia. Ahí un ejemplo que se me ocurre, que quizá yo perdón que no pueda traer como elementos, algunos ejemplos más en relación al tema, pero uno que me acuerdo es en relación a un taller con mujeres, con adolescentes madres, en donde, bueno, tenían que trabajar con un nutricionista, venían trabajando hace tiempo con un nutricionista en su taller. Entonces, claro, el nutricionista en general traía como los piques, las cosas que debían de, ¿no? Que tenían que ver con su con ser más saludable las madres y los hijos y las hijas y no sé cuánto. Entonces, me acuerdo que lo que pasaba era que las gurisas muchas veces te decían, eso es un asco, mirá si yo me voy a comer una espinaca con no sé qué, o que, no, bueno, y porque eso, o sea, decir, bueno, vos, el deber ser es una cosa y otra cosa es, me gusta la espinaca, no me gusta la espinaca, o cuál es mi relación con la espinaca. Entonces me acuerdo que una de las cosas que hicimos fue hacer como los recorridos en relación a la comida, ¿no? Entonces decir, bueno, ¿dónde es el mejor lugar de dónde vos disfrutás te vas a comer bizcochos con amigos? ¿Cuál es la comida de tu abuela que más te quedó? Entonces, uno apela a otros lugares de la experiencia y no solamente de la experiencia con el tema, ¿no? En este caso con la alimentación. Porque si uno no va a esa construcción, entonces lo que le va a preguntar en este caso es, ¿esto lo lees o no lo lees? ¿Esto lo accedes o no accedes? Y no todo lo que te pasa alrededor de eso, ¿no? Es decir, bueno, si uno mira una película, no solo va a ver el diálogo, no sé cuánto, hay un montón de cosas que nos pasan. Entonces no podemos como extraer a las personas de ese contexto y de ese ser un poco más completo. Entonces, perdón, pero eso es como un breve algo de... Yo quería agregar algo más mínimo, que también hay algo con los formatos de escritura que se requieren. Por ejemplo, pasa mucho con los papers, ¿no? Ya ese nombre nos está diciendo mucho, ¿no? Muchas veces la construcción de conocimientos, la validación que sucede en las universidades, nos lleva a necesitar, por una cuestión de carrera académica, presentar muchísimos papers donde parece que las conclusiones ya tienen que estar establecidas, ¿no? Entonces, eso hace que el ensayo o las formas de conversación tengan menos lugar, porque no da puntos, digamos, ¿no? Para una carrera,
porque hay conocimientos que no es tan fácil, no son tan simples de estandarizar, por ejemplo, no son lenguajes homogéneos los que aparecen. Entonces, quizás habría que pensar en otras formas, por ejemplo, formas de conversación, tomar registros de talleres de alguna manera que no sea solamente escrito, sino de forma audiovisual. Bueno, buscar formas alternativas de trabajar sobre los resultados que se van obteniendo de estos procesos, ¿no? Eso también es algo que hay que pensar porque estamos viviendo digamos, donde hay una globalización que arrasa muchas veces con los lenguajes particulares y homogeneiza también las experiencias en pos de resultados verificables inmediatamente. Que ese también es un problema que se está viviendo en la academia muy fuertemente, ¿no? Gracias a ambos por estas respuestas compartidas y por colocar otros desafíos a la mesa, como es la producción de conocimiento para quienes, ¿no? Para quienes escribimos desde las universidades, qué conocimiento y con quiénes lo construimos, ¿no? Antes de darle la palabra a Victoria, que nos pidió en sala, bueno, tiene ganas de compartir algo para aquí, vamos a saludar y despedir a María, que tiene que ir a dar clase, y así que se retira un poquito antes del seminario, pero bueno, muchas gracias por todo lo compartido, y esta va a ser la primera de varias, ¿no? Rondas de encuentro. Gracias por la invitación, y bueno, fue un placer estar acá y compartir con las compañeras y los compañeros. Bueno, sentí que teníamos muchas cosas en común y eso está bueno, un poco como que ampliaron la mirada que a veces uno, en el día a día, a veces uno va con la anteojera de los caballos, meter para adelante, está bueno parar y escuchar a otras personas que también están como que en esa misma batalla, y está bueno también conocer otras realidades. Así que muchas gracias, lo encontré muy enriquecedor, y muchas gracias también a las personas que están participando. Y gracias por invitarme. Gracias a vos, María. Bueno, entonces ahora sí pasamos con Victoria aquí desde la sala, y después Marina está levantando su mano desde la reunión. Con vos vamos a cerrar, Marina, entonces esta ronda de preguntas. Victoria, te paso el micrófono, tenés ahí, perfecto. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Soy Victoria, tengo baja visión, pertenezco a la Unión Nacional de Ciegos del Uruguay. Y bueno, la pregunta que hizo Colomba con todo la fundamentación, digamos, como que me motivó a exponer una práctica concreta de un vínculo de la academia con una asociación civil. Y bueno, recogiendo palabras que han dicho Lucía, María, Carlos, Analía, voy a hablar de la paciencia, del codiseño y de la co-construcción. El objeto con el que nosotros trabajamos con el NICA es una cosa que en su momento se llamó ciclo de cine accesible. Fue una cosa que se construyó desde UNCU, muy artesanalmente, para superar un poco esa cosa de las personas con discapacidad visual viendo productos audiovisuales en su casa, imágenes con audiodescripción, y tratar de que eso creciera, mejorara. Y bueno, era un proceso, en ese proceso nuestro se fueron acercando diferentes personas, y en eso llegó el NICA. Y ahí empezamos a trabajar juntos, nosotros desde la reivindicación del ocio, entretenimiento y la cultura como un derecho, superando aquello de, bueno, la educación y el trabajo, sino como ampliando esa mirada sin descuidar esos otros aspectos. Y yo creo que la co-construcción se basa en la confianza que se va desarrollando, porque nosotros en definitiva era el primer contacto que teníamos con la academia, y teníamos que creer que el propósito con el que venían era cumplido, sentido, un compromiso. Y eso lo fuimos viendo en el trabajo conjunto. Y nosotros también, entre nosotros, tuvimos que empezar a debatir qué entendíamos por accesibilidad, qué era una sala accesible, qué era una película accesible,
incorporar otras herramientas de accesibilidad, porque nosotros desde el ciclo de cine inicial lo único que pensábamos era en nuestro colectivo, en la audiodescripción. Y así fuimos incorporando y aceptando la lengua de señas, el subtitulado, sumado a la audiodescripción. Y en definitiva pretendiendo que esta construcción esté bajo el diseño universal. Es decir, no solamente un producto para las personas con discapacidad, sino un producto para compartir en sociedad. Que esa sea una instancia colectiva, no de las personas con discapacidad, sino de las personas de la sociedad. Es decir, si lo vemos en el desarrollo y con una mirada optimista, lo que pretendemos en definitiva es que las empresas que producen cine, que exhiben cine, se convenzan de que va a haber que, en un momento va a tener que haber ofrecer una sesión de cine accesible, de cine para todos. Y en eso yo creo que a veces parecen cuestiones de diccionario, pero no son cuestiones de diccionario. Por ejemplo, la primera vez que estuvimos con el NICA, con los docentes y con los alumnos del EFI, viendo su producción juntos, hablábamos de testeo. Testeo es probar. Hoy estamos hablando de validación. Validación, ellos me vienen a exponer el trabajo, que a esta altura también lo hacen con integrantes de nuestro colectivo que están participando en los cursos, nos vienen a preguntar qué nos parece, si entendemos, si mejora la comprensión del producto. Y parece de diccionario, y sin embargo nosotros lo validamos muchísimo. Y esto no es una posición personal, es una construcción de la Unión Nacional de Ciegos del Uruguay, y que no ha sido fácil tampoco, porque nosotros ahora ya no es el ciclo de cine accesible, es Cine Accesible Uruguay. Y eso significaba tener confianza que esas personas que empezaron a colaborar con nosotros realmente eran parte de un equipo. Nosotros ahí nos empezamos a comunicar con más conocimiento de los EFIs, de la escuela de verano, del ICAU, las salas, todo eso. Y bueno, pero era también como entregar parte del hijo nuestro, del ciclo de cine accesible. Y eso significa que nosotros estamos confiando en que el equipo, desde distintos lugares y con distintos saberes, aquello de la experiencia, la vivencia y esa cosa que la traía, creo que María, que hablando de la participación, del ir y venir, Colomba que reclamaba el feedback, nosotros hablamos de nada sobre nosotros sin nosotros. Es decir, eso que decía María, bueno, acá tenés el producto, lo tomas o los dejas, y bueno, y eso es lo que tengo. Sino que es una co-construcción. A mí me ayuda mucho a fijarme conceptos agarrándome de palabras. Yo rescataría la paciencia, es decir, la paciencia que tenemos que tener las asociaciones, porque de repente tenemos unas elaboraciones muy fuertes y tenemos que empezar a cambiar. Por ejemplo, Carlos traía inclusión. Bueno, por ahora nos entendemos con inclusión, pero hay algunos de nosotros que estamos debatiendo sobre esa palabra. Y la co-construcción, la inclusión, el trabajar en equipo, el pensar, bueno, qué posibilidades tengo, con qué política me estoy acercando, con qué presupuesto, con qué tiempo. Eso tiene que ser un planteamiento sincero, honesto, de parte de la academia en este caso, y comprendido por las asociaciones civiles a los que se
a las que se acerquen. A mí me parece, por ejemplo, que el trabajo que se está haciendo con la Asociación de Familiares de Personas con Síndrome de Down es importantísimo. Todo eso que traía Lina del proceso, eso es un proceso precisamente de feedback. Yo voy con una idea y la realidad me está diciendo que no, que estoy equivocada, que tengo que ir por otro lado, y no me cuestiona ni me inhibe, que era la palabra que Lucía no encontraba y decía trancaba, no me inhibe de seguir creyendo que soy honesta, que estoy compartiendo mis saberes y estoy aprendiendo de ese grupo con el que me entré en contacto y aceptó que yo participara. Gracias, Victoria, por compartir estas reflexiones y sobre todo el recorrido de trabajo conjunto entre el NICA y la UNCU. Marina, vos bajaste tu mano, no sé si aún querés hacer un comentario. Había sido accidental, perdón. Ahí lo iba a poner en el mensaje. Perfecto. No, no hay problema. Gracias. Gracias por la confirmación. Por acá no hay más preguntas o comentarios en sala, por el chat virtual tampoco, así que capaz que lo que podemos hacer es, yo anoté 4 claves que creo que pueden resumir este seminario y después dar una última ronda de comentarios de quienes están exponiendo en esta actividad, solo a modo de síntesis y para poder compartirlas. La primera clave que me parece que sintetiza sus ponencias es estas relaciones necesariamente participativas que tenemos que entablar entre las universidades, la sociedad civil y los estados, que son quienes tienen en última instancia la responsabilidad de generar las condiciones de accesibilidad. En segundo lugar, generar producción de conocimiento situada y desde las experiencias. Algo que apareció en varios de sus discursos es esta clave de compromiso ético-político asociado a la construcción de accesibilidad, que me parece que varias de ustedes han ido desarrollando y es una premisa también del NICA. Y por último, algo que creo que aparece de alguna manera, pincelado en este seminario, pero seguro lo vamos a recoger en los siguientes, que es este desafío que tenemos también en formar profesionales y nuevos roles vinculados a la discapacidad y a la accesibilidad, pensando quizás en 2 claves o en 2 posibles síntesis de estos nuevos roles y figuras. Los equipos técnicos, interdisciplinarios e interinstitucionales, interseccionales, por un lado también, pero también aparecen roles más individuales y Analía en esto traía los validadores remunerados, ¿no? El rol de validadoras y validadores como una salida laboral también para la población en situación de discapacidad, para las personas mayores, personas migrantes, que se benefician de estas herramientas, que son necesarias en esos procesos y que también debería ser un rol remunerado que podemos empezar a pensar. Uruguay no tiene experiencia en este sentido, así que nos queda a todas y todos ese compromiso. No sé si Carlos y Analía desde allí quieren alguna reflexión final antes de cerrar. No, yo lo último que quería decir era la importancia de la ley, ¿no? Por supuesto, uno dice, a veces hay leyes y no se cumplen. Bueno, la ley lo que permite es su exigibilidad. Entonces, es muy importante pensarlo en esos términos, ¿no? Participar en todos los procesos legislativos para que todas las leyes que se sancionen tengan esta perspectiva de accesibilidad y de discapacidad, esta perspectiva situada, territorial y de derechos humanos. Por mi parte, demasiado prosaico, pero a la decisión del Estado y esto que numerabas, agregaría los fondos necesarios para que esto ocurra, ¿no? La posibilidad de que haya accesibilidad muchas veces se recorta por falta de fondos. Y por un lado por eso, y por otro lado me parece que la falta de pago a personas que hacen tareas sentadas al lado de otra persona que está cobrando de algún modo por sus tareas, me parece que, bueno, eso no es una falta de fondos, eso es una cuestión de modo de pensar que es necesario cambiar. Entonces, el voluntarismo, la voluntariedad de la persona con discapacidad, aportando desde su saber como persona con discapacidad, pero que se va transformando en una profesionalización a medida que va avanzando, tiene
tiene que ser reconocido del mismo modo que la otra persona que está aportando al mismo proceso de producción. Entonces me parece que ahí hay una cuestión de dinero y hay una cuestión también de disposición del dinero, ¿no? Que tiene que ver con un modo de pensar, con un modo de ver, con un modo de considerar la equidad, ¿no? Desde un punto de vista justo, ni más ni menos justo. Gracias a ambos. Lucía. Sí, también me quedé pensando en esto del lugar de la universidad, lo que preguntaba Columba y decía Victoria. Hay una anécdota que tenemos en el área, que es que en determinado momento en un barrio en el que trabajábamos había un cartel en la puerta de la casa de un vecino que decía, entrevista 100 pesos. Entonces era como, bueno, la universidad ha llegado bastante, ¿no? Y me ha entrevistado bastante ya. Entonces, bueno, habla un poco de esa mirada, cómo se vincula también la universidad para construir conocimiento o para accionar también, ¿no? No, y creo que lo que me quedé pensando es eso, la necesidad también de llevar a la discusión pública algunas cosas, ¿no? Es decir, pensando en que para muchos y para muchas, seguramente la mayoría, esto es un tema si me toca, y si no me toca, no, ¿no? Entonces, de alguna manera los que estamos acá, y yo quizás la que menos, bueno, o porque trabajamos, o porque vivimos la experiencia, o porque, ¿no? Y cuánto en realidad es un tema de todos, y lo que buscamos es cambiar un foco, ¿no? Es decir, si lo que buscamos es pensarlo de otro modo, es decir, bueno, lo que tenemos que cambiar es la sociedad, y no lo que tenemos que hacer es adaptarla, de alguna manera. Entonces, ¿cuánto eso está en la discusión? Es decir, bueno, sobre qué tenemos que discutir todos y todas, ¿no? Y no solamente las personas que trabajan con personas en situación de discapacidad o las propias personas en situación de discapacidad. Me parece que eso es otro nivel de la participación y de la incidencia, y también habría que pensar cómo darla a esa discusión. Por ahí. Muchas gracias, Lucía, por ese cierre, que también nos deja otras preguntas y invitación a otros encuentros. Bueno, agradecemos a todas y a todos por participar de manera presencial, de manera virtual. Por allí llega un comentario de Carolina, excelentes aportes, estas instancias de reflexión y de compartir son muy ricas y necesarias, así que compartimos ese comentario y lo hacemos extensivo. Queremos agradecer también, obviamente, y nuevamente a Carlos, Analía, Lucía y María por construir este seminario con nosotras. A todo el equipo del núcleo encargado de la técnica, la difusión de todo este proceso para llegar hoy acá y en estas condiciones. Tiene mucho trabajo previo, durante y después, así que gracias por eso también. A Claudia y a Pamela, nuestras intérpretes de lengua de señas, nuevamente agradecerles. Y bueno, nos estamos encontrando en el tercer seminario del ciclo de diálogos, que va a ser el 31 de octubre, con otro tema muy vigente, que es la comunicación digital. Así que las esperamos el próximo mes. Muchas gracias.